Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Si Dios quiere, mis hermanos, el día de hoy veremos este tercer nombre dado a este niño que nació hace más de 2000 años allá en Belén. Hemos aprendido que nuestro Señor es admirable consejero, un solo título, admirable consejero. Hemos aprendido que Él es el Dios fuerte que ha vencido a nuestros enemigos. Y hoy aprenderemos que es nuestro Padre eterno. Jesús es Padre eterno. Es el nombre de nuestro mensaje. Nosotros, mis hermanos, creemos en un Dios trino. Un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inicio mencionando esto porque yo podría asegurar que al leer este nombre, Padre eterno, se viene a nuestra mente una confusión con nuestro Dios Padre, la primera persona de la Trinidad. Y podemos preguntarnos, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿De Dios Padre o de Dios Hijo? Dios Padre sin duda es nuestro Padre eterno, no tenemos ninguna duda. Pero aquí, mis hermanos, en el contexto de este pasaje de Isaías 9:6 que estamos estudiando, en este contexto el nombre de Padre eterno aplica a nuestro Señor Jesucristo. O sea, repito, en el contexto de este pasaje, este nombre aplica a nuestro Señor Jesucristo, a Dios encarnado, a Emmanuel, a Dios con nosotros, a Él. Es importante entender esto porque una confusión en la interpretación de este texto ha alimentado una herejía que se llama modalismo. Modalismo. Por ahí en el año 215 después de Cristo, un obispo llamado Sabelio, él enseñó que existe un solo Dios. En eso estamos de acuerdo. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sabelio enseñó que existe un solo Dios. Pero lo que Sabelio negó fueron las tres personas de la Trinidad. Él dijo que es una sola persona y no tres personas. Él dijo que esta única persona se manifiesta o se aparece en diferentes modos. De ahí el nombre de modalismo. Por ejemplo, él dice que en el Antiguo Testamento Dios se aparece como Padre. Dice que esta misma persona en los Evangelios aparece como Hijo. Y dice que la misma persona después de Pentecostés aparece como el Espíritu Santo. Y cuando estos modalistas ven que aquí que el Hijo, porque dice un niño nos es nacido, ven que el Hijo es llamado Padre eterno, dicen, ven, no son dos personas que dicen, es una persona. Ahí lo estamos leyendo por el texto. Ahora, cuando leemos Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como dice Paul Washer, ¿verdad? Y como hemos aprendido, gracias a Dios, en los miércoles de oración, debemos entender que en el hebreo la palabra uno muchas veces se refiere a una unidad de más de una persona. Por ejemplo, cuando dice Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dos personas, una unidad. O en Esdras 3:1 dice que se juntó el pueblo como uno solo. Se usa esta misma palabra. Muchos como uno solo. Y es importante entender esto porque, como dije, nosotros creemos que el único Dios verdadero existe como una Trinidad. Aquel que niega, mis hermanos, un Dios trino, es porque no ha sido salvado. O sea, esta verdad de la Trinidad solo se puede entender cuando el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y Él por su palabra nos la enseña. Sí, repito, o sea, aquel que niega que hay un solo Dios trino, un solo Dios en tres personas,
Padre, Hijo, Espíritu Santo. El que lo niega no es salvo. Y sabemos, ¿verdad?, por la palabra de Dios, que nos enseña que Dios Padre evidentemente es Dios. También nos enseña que Dios Hijo, una persona distinta, Dios Hijo es Dios. El domingo pasado dedicamos un buen tiempo a hablar de eso, de la divinidad de Jesús. Leímos en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, y dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, el Hijo nos muestra la gloria del Padre, gracias a Dios. O sea, el Hijo se encarnó, es Dios con nosotros. Con respecto a la divinidad del Espíritu Santo, también encontramos muchos textos en las Escrituras. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:16 leemos donde dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y lo aclara en 1 Corintios 6:19 cuando dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, nos dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos templo de Dios. Y en 1 Corintios 6:19 nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea, Dios mora en nosotros. Es la tercera persona de la Trinidad. Mora en cada uno de los creyentes. Entonces nosotros por la palabra de Dios creemos en un solo Dios verdadero, que existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una debilidad fatal del modalismo, como comenta un comentarista que se llama Wayne Grudem, es una debilidad fatal. Dice que el modalismo debe de negar, escuchen mis hermanos, debe de negar las relaciones personales dentro de la Trinidad. Lo vamos a ver con varios textos. O sea, él dice que debe de negar estas relaciones entre las tres personas de la Trinidad, o debe decir que simplemente fueron como ilusiones. Por ejemplo, dice Grudem, debe negar que hubo tres personas separadas en el bautismo de Jesús, donde el Padre habla desde el cielo, el Espíritu desciende sobre Jesús como una paloma. Y vamos ahí, mis hermanos, a Marcos 1:9, 11. Mis hermanos, o sea, la verdad de la Trinidad no se puede enseñar con ningún ejemplo. Ningún ejemplo. Cuando hombres han intentado explicarla con ejemplos, han caído precisamente en herejías. Ustedes han escuchado que uno dice, mira, la Trinidad es como el agua. Creo que muchos han escuchado este ejemplo. ¿Ves el agua? Que dicen, a veces es hielo, a veces es agua, líquido, a veces es vapor. Pero ¿saben qué están haciendo hoy con ese ejemplo? Apoyando la herejía del modalismo. O sea, la Trinidad no se puede explicar con ningún ejemplo. La Trinidad solo se puede entender cuando Dios nos lo revela en su palabra. Entonces, si tú puedes entender la Trinidad por su palabra, da gloria al Señor, porque es Él el que te está revelando esa verdad. Entonces estamos viendo que Grudem dice que una debilidad fatal de esta herejía del modalismo es que debe negar estas relaciones personales entre la Trinidad. Y leemos ahí en Marcos 1:9-11, dice, aconteció en aquellos días que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, dice, vino de Nazaret, de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu, habla del Espíritu Santo, dice, como paloma que descendía sobre él. O sea, hay Dios con su Espíritu Santo, ¿verdad? Unge al Hijo, al Mesías, lo capacita para toda la obra de redención que él iba a hacer. Y dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es la voz de Dios Padre. Vemos la Trinidad aquí en este texto.
Grudem continúa diciendo, con respecto a la herejía del modalismo. Dice, debe decir que todas esas instancias, o sea, el modalismo, la herejía, debe decir que todas esas instancias en donde Jesús ora al Padre son una ilusión. Nosotros tenemos la oración sumo sacerdotal de Jesús intercediendo por nosotros en Juan 17, en Juan capítulo 17. Vaya moviéndose ahí, por favor, Juan 17. Mire, usted trate de leer todo Juan 17, trate usted de leerlo, pensando en que Dios Padre y Dios Hijo son la misma persona, ¿sí? Que es lo que dice esta herejía. No le va a hallar ningún sentido a esto. ¿Sí? O sea, hágalo usted en su casa. Lo que queremos ver nosotros es que verdaderamente son dos personas divinas que están en un diálogo. No voy a leer todo el texto, pero dice Juan 17, 24, dice, Padre, aquellos que me has dado, vean, o sea, el Padre le dio un pueblo al Hijo desde la eternidad. Y en ese pacto eterno de redención, el Hijo dijo, estoy de acuerdo yo en dar mi vida por ellos, y esa era la voluntad del Padre. El Hijo vino a dar su vida para rescatarnos, para reconciliarnos con el Padre. Y Él dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Fue un diálogo real que tenemos aquí en Juan 17. Grudem sigue diciendo, o sea, con la herejía del modalismo, la idea del Hijo intercediendo por nosotros ante Dios Padre se pierde. Espero que vayan ustedes entendiendo. O sea, Jesús es nuestro mediador, amén. O sea, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, Jesús pone una mano en Dios y una mano en nosotros. Él ruega continuamente por nosotros. Cuando nos acercamos a Dios en oración, Dios nos concede lo que necesitamos para el avance de su reino o para crecer en santidad, para su gloria, gracias a que Jesús es el que lleva nuestras oraciones al Padre. Él es nuestro eterno mediador. Finalmente, dice Grudem, el modalismo en última instancia pierde la esencia de la doctrina de la expiación. Es decir, la idea de que Dios envió a su Hijo como sacrificio sustitutivo y que el Hijo llevó la ira de Dios en nuestro lugar y que la ira del Padre quedó satisfecha. Les leo estos dos textos conocidos por nosotros. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La condenación por nuestros pecados fue cargada en el Hijo. Y como hemos aprendido, el Hijo tenía que ser uno como nosotros, con nuestra semejanza de carne, pero sin pecado. ¿Sí? Y dice Isaías 53:11, de Dios Padre, dice, Dios Padre verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto de la aflicción del Hijo, y quedará satisfecho. O sea, la ira de Dios tiene que ser derramada completamente para que quede satisfecho. Su ira fue completamente derramada en su Hijo Jesucristo en la cruz, pero por los pecados de ese pueblo que Él le dio desde la eternidad. Por los pecados de ese pueblo por el cual Jesús oró al Padre diciendo, quiero que todos ellos estén conmigo, que vean esa gloria que tuve contigo desde la eternidad. La Iglesia Pentecostal Unida es una iglesia que es modalista en su posición doctrinal. A veces se la identifica con el eslogan de solo Jesús. Insiste que las personas deben ser bautizadas solo en el nombre de Jesús, porque niegan tres personas por un lado, y por otro lado porque interpretan incorrectamente pasajes como Hechos 10:48 y Hechos 19:5. No los voy a ver, no los voy a explicar. Ahí dice que da la orden de bautizarlo en el nombre de Jesús, pero porque está dando la preeminencia, diciéndoles Jesús es Dios. O sea, sabían que Dios Padre era Dios, lo que estaba en cuestión era si el Hijo de Dios era Dios, por eso se hace ese énfasis. Pero ellos interpretan incorrectamente esto y ellos consideran que Dios es una sola persona. Vean a dónde llegan ellos. Ellos llegan a negar las escrituras mismas. Porque cuando ellos dicen que no se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
está negando abiertamente las Escrituras. Vamos a Mateo 28, 18 al 20, por favor. Mateo 28, 18 al 20. Dice este texto: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, pero vean ustedes, en el nombre, en un solo nombre, un nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todas las herejías terminan en negar abiertamente las Escrituras, mis hermanos, como esta herejía. Y nosotros aprendimos el domingo pasado que si encontramos ideas que abiertamente niegan una verdad contenida en las Escrituras, ¿quién está detrás? ¿Quién es, mis hermanos? Es Satanás. Por eso Gruden, y con esto cierro todo el comentario de Gruden, comenta de los solo Jesús. Él dice: debido a su negación de tres personas distintas en Dios, no se les debería considerar evangélicos. Es dudoso si se les debería considerar genuinamente cristianos en última instancia. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque seremos invadidos. Mire, a lo largo de la historia ha habido muchas herejías, y seguirán llegando estas herejías. Y no dudemos, cuando lleguen una verdad de las Escrituras, no dudemos, o sea, compartámosles el Evangelio en amor, porque no son salvos. Sí. Y estas herejías, vean ustedes, o van a negar la Trinidad, o van a negar la divinidad de Jesús, o van a negar que Jesús realmente se encarnó, o van a negar la divinidad del Espíritu Santo, pero van a atacar la persona de nuestro Dios Trino. Y como dije, sabemos que Satanás está detrás de todo eso. Pero también sabemos que Satanás mismo está bajo el control soberano de Dios. Porque por medio de todos estos ataques a la palabra de Dios, por numerosas religiones falsas, por numerosas religiones heréticas, o sea, la iglesia de Cristo se ha vuelto más fuerte. La iglesia de Cristo no se ha vuelto más débil. Se ha convertido en más fuerte, porque eso ha llevado a la iglesia a que profundice más en las Escrituras y que estructura de una mejor manera, con mayor soporte sólido de las Escrituras, nuestras convicciones. Y ahí vemos que verdaderamente a los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien. Nuestro Dios soberano, Él sabe, pero estos ataques, el propósito último de nuestro Dios soberano ante estos ataques, ¿cuál es? Que la iglesia sea fortalecida en su fe. Y gracias a Dios por eso. Y usted no le digo, no se preocupe por conocer todas las herejías. Preocúpese por conocer ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Conociendo bien la palabra de Dios, usted va a identificar cualquier idea que es contraria a la palabra de Dios. Aférrese usted solamente a la palabra de Dios. ¿Y por qué inicié con esta explicación tan extensa? Porque en el texto de Isaías 9:6 tenemos el nombre Padre Eterno, como dije. Y lo primero que tenemos que entender es que en el contexto de este pasaje, este nombre es dado al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Cuando veas Isaías 9:6 y veas Padre Eterno, piensa en el Hijo de Dios. Por lo que vamos a ver. Y ahora sí vamos a ver el significado de este nombre, Padre Eterno. Miren, esta palabra en el hebreo es una palabra compuesta por Av. Para nosotros Ave no es Ave, pero es Av, que significa Padre. Y Ad, Ade, que significa eterno. Abad. Sí, Abad, Padre eterno en el hebreo. Y para entender el significado de este nombre, debemos ver los usos que se le dan a este nombre en el Antiguo Testamento. Nosotros interpretamos las Escrituras partiendo de donde, de las Escrituras. Entonces vayamos a Génesis 4, mis hermanos, por favor. Génesis 4, del 19 al 21, para entender qué significa este nombre que le fue asignado a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Génesis 4, del 19 al 21, estamos leyendo de los hijos de Lamec. Lamec fue un descendiente de Caín, aquel que mató a Abel. Y dice aquí la palabra de Dios: y Lamec tomó para sí
dos mujeres. El nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre, y aquí usa la misma palabra, padre. Pero dice, de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre, y usa la misma palabra, de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces miren, cuando se dice que Jabal fue padre, como dije, es la misma palabra, pero se nos dice aquí que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. ¿Qué significa esto? O sea, aquí Juan Calvino dice en su comentario de Génesis lo siguiente. Dice, el nombre de padre de los que habitan en tiendas se le da a quien fue el primer inventor de esa comodidad que otros imitaron después. O sea, de modo que Jabal fue un pionero en la construcción de tiendas. Fue el primero, él marcó el camino, y después otros fueron que detrás de él. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos? De la misma manera, cuando a Jubal se le dice padre, como ya dije, también se usa la palabra padre, pero se nos dice que fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces, ¿en qué sentido fue padre? En que fue el inventor del arpa y de la flauta, fue el autor. Tengamos estas dos palabras, pionero y autor. Entonces, de modo que cuando leemos en nuestro texto que Jesús es Padre eterno, podemos ver lo siguiente, y muchos teólogos coinciden en esto, mis hermanos, que una mejor traducción del hebreo de este nombre es Padre de la eternidad. Jesús es Padre de la eternidad. O sea, el Hijo de Dios, Dios encarnado, es llamado aquí Padre eterno porque Jesús es el Padre de la eternidad, porque Jesús es el autor de nuestra eternidad y es pionero, como veremos. O sea, hemos aprendido que estos nombres, mis hermanos, aplican a Jesús y solo a Él, pero aplican a Jesús en relación con el pueblo que Él vino a salvar. Porque en Isaías se nos dijo que vendría un hijo que llamara su nombre que Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y se nos dice en Mateo que Él vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, Él se encarnó para salvar a su pueblo. Estos nombres se aplican después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y solo a quién? A Dios encarnado. ¿Solo a quién? Solo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso aprendimos que la palabra admirable consejero, que es una sola, admirable consejero, aplica a Jesús porque anunciaba que Él iba a acompañar su mensaje de salvación en medio de milagros y de prodigios. Recordamos, como cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron los fariseos? Blasfema. ¿Por qué? Porque solo Dios perdona pecados. ¿Y qué dice Jesús? Para que sepan que yo tengo potestad, poder, vean, autoridad para perdonar pecados. Le dijo, levántate y anda. Un milagro. ¿Pero para qué fue el milagro? Para autentificar que Él tenía poder para perdonar pecados. O sea, este paralítico había sido salvo por la palabra de Dios cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero para que los demás vieran que verdaderamente Él era Dios, hizo algo que solamente Dios puede hacer, que fue un milagro. De tal forma que nosotros ahora, mis hermanos, no tenemos la palabra profética más segura y por eso nosotros vamos a la palabra de Dios. Si no tenemos un mandato de ir tras milagreros, mis hermanos, tenemos un mandato de ir a la palabra de Dios. Ese fue el propósito de estos milagros. Pero por eso se le llama a nuestro Jesús admirable consejero. Su consejo fue un consejo de salvación. ¿Cuál fue su consejo? Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es admirable consejero porque su mensaje lo acompañó de nuevo ¿con qué? Con milagros, ¿verdad? Y es admirable porque Él mismo es el mensaje. Jesús mismo es el evangelio. Él es. O sea, yo les decía, si te preguntan, ¿qué es el evangelio? Diles, el evangelio es una persona, es Jesús. ¿Quieres conocer el evangelio? Conoce a Jesús. Que todo de Jesús, su vida, su encarnación, su vida sin pecado, su lucha contra nuestros enemigos, su victoria en la cruz, su resurrección. Él reina hoy. Conoce a Jesús. Ese es el evangelio. Conócelo y serás salvo.
Pero vean, estos nombres son dados a Jesús, pero siempre en relación con nosotros, con el pueblo que Él vino a salvar. Por eso de la misma manera Jesús es Dios fuerte. ¿Por qué? Porque Él con su encarnación, con su obediencia hasta la muerte, Él venció a nuestros enemigos. Ahí en la cruz, y vamos a hablar un poco más de eso en este mensaje. Ahí le aplasta la cabeza a Satanás, derrota el pecado, derrota ¿qué? La muerte. ¿Pero para qué? Para darnos a nosotros la salvación, ¿ven? O sea, lo que quiero que vean es que estos nombres son para Jesús, pero en relación con ¿qué? Con el pueblo que Jesús vino a salvar. Es nuestro Dios fuerte, por eso decimos. Es nuestro Gibor, amén. Nuestro guerrero valiente, Jesús. Solo aplica a Jesús porque tenía que ser Dios encarnado para vivir en obediencia perfecta y entregar su vida. Solo Dios encarnado podía hacer eso. Entrega su vida, la vuelve a tomar, resucita, amén. Y ahora Él da vida eterna a todos los que creemos en Él. Es Dios fuerte. De la misma manera, como vamos a ver el resto de este tiempo, es Padre de la eternidad, porque Jesús es el autor de nuestra eternidad, amén. Vamos viéndolo, mis hermanos. O sea, Jesús es el autor de nuestra eternidad. Y vamos a ver esto de tres maneras o con 3 puntos. O sea, Jesús es el autor de nuestra eternidad. Número 1, porque Jesús es eterno. O sea, Jesús tiene que ser eterno. Para ser el autor de mi eternidad, Él tiene que ser eterno. Número 1. En el número 1 y en el mismo punto 1 vamos a ver que es eterno, pero tuvo un principio en su humanidad. O sea, solo alguien eterno que tuvo un principio nos puede dar la eternidad a nosotros. ¿Por qué? Porque se tiene que identificar en todo con nosotros, en todo. Y se identificó en todo con nosotros, desde su nacimiento hasta la muerte. ¿Amén? Pero sin pecado. Es el punto número 1. Por eso Él es Padre de la eternidad. Como punto 2 vamos a ver que Jesús por su obra, Él es el autor y es el pionero de nuestra eternidad. ¿De dónde estoy sacando estas palabras? De las definiciones que ya vimos. ¿Sí ven, mis hermanos? O sea, es el autor, y no solo el autor, vamos a ver lo que significa, que también es el pionero de nuestra eternidad, lo vamos a ver. Y número 3, Jesús es quien preserva nuestra eternidad. O sea, mi eternidad está segura en Jesús. Amén, en Él. Por eso Él es autor, Padre de nuestra eternidad. Vamos a ver el punto 1. Jesús es eterno, pero tuvo un principio en su humanidad. Es necesario esto, ¿sí lo ven? O sea, es necesario para que pueda ser Él autor de nuestra ¿qué? Eternidad, lo que estamos viendo. Vimos que Jabal fue padre de los que habitan en tiendas, es lo que vimos. Fue el primer inventor de esa comodidad y otros lo imitaron después. Fue un pionero, es lo que vimos. Pero Jabal murió. ¿Y qué pasó con las tiendas? Siguieron. ¿Sí lo ven? Siguieron. Incluso fueron ¿qué? Perfeccionadas esas tiendas, seguramente. Vimos que Jubal fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Él fue el inventor del arpa y de la flauta, fue el autor, pero Jubal, murió. ¿Y qué pasó con las arpas? Siguieron. Aún más, hubo unas composiciones mucho más sublimes que fueron tocadas en las arpas que él inventó. Pero ¿qué pasaría, mis hermanos, si Jesús no fuera eterno? La eternidad no podría ser posible. Amén. O sea, para que Él sea el autor de nuestra eternidad, Él mismo debe ser eterno, eterno. Y ciertamente Dios nos visitó hace más de 2000 años, cuando nació en Belén. Pero la historia de nuestro Señor Jesucristo no inicia en Belén. Su historia no tiene principio ni fin, porque Él es eterno. Vamos a Miqueas 5:2, por favor. Miqueas 5:2. Vean, dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, dice, pequeña para estar entre las familias de Judá. Era una aldea tan pequeña que a veces no aparecía en las mismas listas, Belén. Y dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero ¿qué dice? Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, dice Miqueas que este Salvador nacería en Belén y nació en Belén. Pero dice que sus salidas vemos desde el principio, sus visitas, sus manifestaciones las vemos desde el principio. El Hijo Eterno de Dios nos ha visitado muchas veces antes de visitarnos
en Belén. Ya nos había visitado muchas veces. Cristo es el ángel de Jehová que visitó a Abraham. Vamos a Génesis 22, mis hermanos, por favor. Sí, nuestro Señor Jesús nació, tuvo un principio en su humanidad, pero Él es eterno. Él ya nos había visitado muchas veces a lo largo de toda nuestra historia. Amén. Y vamos a ver esto por las Escrituras. O sea, como dije, Cristo es el ángel de Jehová que visitó a Abraham. Dice, aconteció después de estas cosas, Génesis 22, aconteció que después de estas cosas, dice, probó Dios a Abraham. Dios va a probar la fe de Abraham. Va a probar que Abraham verdaderamente lo ama y lo puede obedecer en todo lo que Dios le pida. Y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vemos todo el relato, y Abraham obedece, él obedece. Él no entiende, pero él obedece. No entiende, ¿cómo es que Dios me está pidiendo algo que viola sus propios mandatos? Dijo, no matarás. ¿Cómo está pidiendo algo que él no entiende, pero él va a obedecer? Bueno, y vamos a Génesis 22, 11 y 12, dice, vean ustedes, ¿quién le dijo a Abraham que le ofreciera a su hijo en holocausto? Fue Dios, ¿verdad? Dios. ¿Qué vemos en el versículo 22:1? Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, Dios. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en el holocausto. Dios. Pero después que se nos dice en Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová, ¿ven? El ángel de Jehová, ya cuando Abraham está dispuesto a cumplir la voluntad del Padre, ¿no? a degollar a su hijo, ¿qué dice? Le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Y qué dice? El ángel de Jehová, ¿qué dice? Por cuanto no me rehusaste a mí, a tu hijo, a tu único. ¿Ven? Entonces, vemos que el ángel de Jehová, ¿quién es aquí? Es Dios, es Cristo preencarnado que había visitado. Y sabemos que ¿qué pasa? Abraham ve un carnero que estaban sus cuernos enredados en una zarza. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí el Hijo de Dios? Ya vi que me amas, pero ¿qué dice el Hijo de Dios? Detente, porque yo soy el que daré mi vida por ti, por Isaac y por todos los que pongamos nuestra fe en nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Cristo es el ángel de Jehová que se le apareció a Moisés, lo visitó. Éxodo 3, vamos ahí, mis hermanos. Éxodo 3. Leemos en Éxodo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Aquí Moisés tiene ya 80 años. Ya pasaron 40 años de que huye de Egipto. Nadie se acuerda de Moisés. Ni siquiera tiene ovejas. Dice, las ovejas de su suegro, de Jetro. Jetro se nos dice, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto. Llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, o sea, Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, estas zarzas en el desierto, por cualquier chispa prendían en el fuego. Pero ¿qué está viendo él? Una zarza. Pero la zarza no es el fuego. O sea, el fuego está alrededor de la zarza. Pero no escucha que la zarza cruja. No ve chispas que salgan de la zarza. O sea, él está viendo un fuego que es autoexistente. ¿Ven? Está viendo un fuego que no depende de la zarza, ni del oxígeno, ni nada. Para existir. O sea, ¿qué está diciendo aquí el ángel de Jehová? ¿Qué le estaba comunicando? Yo soy el eterno, el autoexistente. El que no necesito de nada ni de nadie. Yo no tengo ninguna causa. Todos tenemos una causa. Él no. Yo no necesito de nada para existir. Soy el que soy. Por eso más adelante le va a decir, yo soy, ¿no? El yo soy le va a decir. Es lo que le está diciendo. Entonces vemos en Éxodo 3, del 3 al 6, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Ven quién lo llamó? Dios. ¿Y quién se le había aparecido? El ángel de Jehová, Dios. ¿Quién es? Cristo preencarnado. Amén. Él nos ha visitado muchas veces, nos visitó antes de que se encarnara, es lo que estamos viendo. Es eterno. Y dijo, Moisés, las mismas palabras
Pero ahí está Moisés de 80 años olvidado y escucha su voz. Yo no me imagino la sorpresa de Moisés. ¿Quién me habla y por mi nombre? Amén, ¿verdad? Gracias a Dios. De la misma manera el Señor nos llamó a cada uno de nosotros por nuestro nombre, mis hermanos. Cuando el Evangelio nos fue predicado, Él vino por cada uno de nosotros de manera personal y es a lo que hemos ido aprendiendo. Nos llamó ese día, Guillermo. Yo no me resistí, yo no dije, yo no quiero escuchar. No, simplemente llegué a nueva vida. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Igual con cada uno de todos los que estamos en Cristo. Escuchamos nuestro nombre. Aquí le dice Moisés, Moisés. Y él respondió igual que Abraham. M aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa, es. Cuando estamos predicando la palabra de Dios, mis hermanos, verdaderamente estamos en tierra santa. En tierra santa. Quitar el calzado de nuestros pies es llegar a una actitud de ¿qué? De reverencia. Postrados. Queriendo ser ministrados, bendecidos, santificados por su palabra. Pero ¿qué le dice? Yo soy, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se dio cuenta, ahí se aprendió frente a Dios. Por eso Jesús en su ministerio terrenal le dijo a los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 8:58. Pero ve esta declaración de Jesús, Dios encarnado ante los judíos. O sea, Abraham había muerto unos 2000 años antes de que naciera Jesús. Y aquí está Jesús diciéndole a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué él estaba diciendo? Que Él es el eterno. Sí, que él es el único Dios. O sea, de modo que Jesús le estaba diciendo a estos judíos, quien está frente a ustedes es Dios mismo, es lo que les estaba diciendo Jesús. Los judíos lo entienden muy bien porque ellos toman piedras para matarlo. Ellos dicen, este está blasfemando. O sea, entendieron muy bien que Jesús estaba atribuyendo la deidad. ¿Por qué? Porque Él es divino. Amén, es lo que estamos viendo. Sí, o sea, quien estaba frente a ellos era verdaderamente Jesús, Dios encarnado, Dios con nosotros. Entonces, de nuevo, Jesús, para poder ser el autor de nuestra eternidad, mis hermanos, Él tiene que ser eterno. Y Él es eterno. Es una verdad que tenemos que entender de la segunda persona de la Trinidad. Amén, de Jesús. Y lo es. Y para poder ser Padre de la eternidad, tuvo que tener un principio. ¿Para qué? Para identificarse con todo, con nosotros. Y lo tuvo. Les leo este texto conocido, se los leo. Leímos allá en Isaías 9:6 que un niño nos es nacido. Vean, y el Padre de la eternidad nació en Belén. Pero vean estas palabras, el Padre de la eternidad nació. Solo nuestro bendito Señor Jesucristo, único. Y leemos en Lucas 2:12, se los leo. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A veces pasamos por alto ciertas palabras, pero esto nos dice mucho. En pañales. Cuando Memo nació, nos lo entregaron envuelto en pañales, en mantitas, ¿verdad? Cuando Diego nació, después que le dieron sus nalgadas para que llorara, lo limpian y nos lo entregan envuelto en pañales. Igual cuando Anita nació, nos la entregaron envuelta en pañales. El Señor Jesús, cuando nació, fue envuelto en pañales. Él nació como todos nosotros. ¿Para qué? Para identificarse en todo con nosotros. Fue verdaderamente hombre, pero sin pecado. Como todos nosotros, tuvo un principio en su humanidad. Y por su obra en vida, por su obra es que es el autor de nuestra eternidad, como vamos a ver en el punto 2. Punto 2. Jesús, por su obra, es el autor y pionero de nuestra eternidad. Vamos buscando Juan 8, mis hermanos, por favor. Como sabemos, Jesús en su ministerio nunca cometió pecado. Y por esa misma razón, Jesús fue perseguido. O sea, por sus santidades que fue odiado.
y buscaban matarle. Lo que se espera de hombres pecadores, ¿sí? Hombres que aún no nacen de nuevo, hombres que siguen muertos en sus delitos y pecados, lo que se espera es que cuando ven a un hombre que tienen enfrente, que por amor les confronta su pecado, lo que se espera de Dios es que se enojen, que reaccionen de manera violenta y quieren llegar incluso a matar a aquel que les está confrontando. Eso pasó con el Señor Jesús en vida. Juan 8, 34 al 38 dice, Jesús le respondió, y le está respondiendo a estos judíos, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero vean, o sea, Jesús, estas son palabras amorosas de Jesús. Son amorosas porque le está diciendo cuál es su condición. Es una condición de pecado, es una condición de la cual ellos no pueden salir, porque les dice, esclavos son del pecado. Pero son palabras llenas de amor, mis hermanos, es lo que tenemos que ver aquí. O sea, les hace ver de nuevo su condición, y no solo eso, también la solución. Porque dice en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, vengo a decirte que eres esclavo de tus pecados, pero vengo a decirte que para eso yo vine. ¿Para qué? Para salvarte, para rescatarte de esa esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que les dice. Y dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, ¿ven? Y van a seguir diciendo, dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, es la palabra de Dios, Dios mismo, su palabra no haya cabida en el hombre que está muerto. La palabra de Dios ahí no haya cabida, pero ¿cuál palabra sí haya cabida en ellos? Las insinuaciones de Satanás, como lo vamos a ver. Y dice Jesús, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Juan 8, 39, 41 dice, respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, dice, hombre, que os he hablado la verdad. ¿Ven? O sea, ¿por qué me quieres matar? Porque te estoy diciendo la verdad. O sea, eres un pecador, esclavo de tus pecados, no puedes hacer nada para salir de ahí. Cree en mí y serás verdaderamente libre, es lo que le está diciendo Jesús. Y les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Y sigue diciendo Juan 8, 44 y 45. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Recordemos, ¿verdad? Satanás engañando mató, y esa es su especialidad, engañando. ¿El que hace? Mata. Permanece, o sea, mantienen en tinieblas espirituales a todos aquellos que no han confiado en Cristo. Y él dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Le está diciendo, ustedes están en tinieblas espirituales, por eso no pueden escuchar la verdad. Que necesitan ser libertados, y para eso vino nuestro Dios fuerte, amén. Vean ustedes, para derrotar a nuestros enemigos. Estos judíos querían matar a Jesús. Y todos los hombres que no han puesto su fe en Cristo, todos los hombres siguen en la esclavitud de sus pecados. Todos ellos hacen los deseos de su padre, el diablo. Porque todos ellos voluntariamente se someten a las insinuaciones de Satanás. Y Satanás odia a Cristo. Satanás odia a Cristo y a los cristianos. Odia a Cristo y a su esposa. Odia a Cristo y a su iglesia. Él es el que incitó a estos judíos pecadores a matar a Cristo. Pero ellos voluntariamente, ¿qué? Hacen caso de esas insinuaciones. Mira, cuando Satanás escuchó allá en Génesis 3:15, él escuchó que de la mujer vendría uno que le aplastaría la cabeza a Satanás. Él lo entendió muy bien. Y él que dijo, pues si de la mujer viene un descendiente, ¿qué dijo Satanás? Lo voy a matar. Vean ustedes. ¿Por qué? Porque se nos dice en primera de Juan 3:12 que Caín era del maligno. Y por eso mató a Abel. Pero era del maligno. Entonces, ¿quién le metió esas insinuaciones a Caín para matar a Abel? Satanás. ¿Pero qué buscaba Satanás? Voy a matar a la simiente y ya. Triunfo sobre ese que vendrá a aplastarme a mí la cabeza. Entonces, para él se convirtió en una guerra ¿qué? A muerte. ¿Sí lo ven? Desde el mismo principio. O sea, desde el principio él quería matar a aquel que vendría a aplastarle a él ¿qué? La cabeza. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia, hermanos. De toda la historia. Por eso cuando Herodes se entera de que había nacido uno al que los magos del oriente le llaman el rey de los judíos, se nos dice en Mateo 2:16, te lo leo. Dice, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
¿Por qué mandó matar a todos los niños menores de 2 años? Porque dijo, este bebé que nació está en ese rango de edad, entonces me aseguro y mato a todos. Herodes estaba protegiendo su reino, pero realmente ¿quién estaba detrás de Herodes, mis hermanos? Estaba Satanás. De la misma manera, detrás de estos judíos que acabamos de leer, ahí estaba Satanás. Y Jesús, la noche que fue entregado, él anunció que uno de los 12 lo iba a traicionar. Y leemos en Juan 13, 26, te lo leo. Pasaje, te lo leo, dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, ¿quién? El que lo va a traicionar. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice Juan 13, 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Jesús sabía perfectamente lo que iba a hacer él. Sí, pero vean ustedes, ¿quién estaba? Ya, o sea, claramente, Satanás entró en él. Sabemos de Judas lo traiciona. Arrestan a Jesús, pasa por un juicio lleno de mentiras. Lo crucifican y muere. Ahí Satanás pensó que había vencido. ¿Sí ven? Ahí él pensó que había vencido. Pero como dice Génesis 3:15, lo que hizo ahí el maligno fue herir solamente el calcañar, el tobillo de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte. O sea, fue una herida de muerte. Pero él pensó, ya vencí, dijo el maligno. Eso es lo que él pensó. Pero no sabía que Jesús, con su muerte en cruz, Jesús estaba venciendo ¿a quién? A Satanás. Vean la sabiduría de Dios. Es increíble la sabiduría de Dios. O sea, Jesús con su muerte, ahí le aplasta la cabeza ¿a quién? A Satanás. Ahí vence el pecado y la muerte. Joel Vicky, un comentarista, dice que Cristo venció a Satanás de 2 maneras. Se los leo. Dice, en primer lugar, Cristo hirió la cabeza de Satanás con su muerte expiatoria. Cuando escuchemos esta palabra, expiatoria es sustitutiva. Cristo no murió, ¿verdad?, porque él haya cometido ninguna falta. Él murió sin pecado. ¿Pero por qué murió? Porque llevó la condenación de todos nuestros pecados. Eso es una muerte expiatoria, sustitutiva. Y sigue diciendo Joel Vicky, mientras Satanás en el Calvario hería el calcañar de Cristo llevándolo a la muerte, Cristo hería la cabeza de Satanás. La misma herida que Satanás causó en el Calvario, lo hería fatalmente, pues en el Calvario Cristo pagó completamente por todos los pecados de sus elegidos. Es la sabiduría de Dios. El que puso enemistad entre la simiente de la mujer y Satanás fue Dios mismo. Pondré enemistad. ¿Quién lo dijo? Dios. Desde el mismo Génesis, Dios ya había previsto todo lo que pasaría. Mediten en la sabiduría de Dios, es increíble cómo llegó. Pero de nuevo, ¿qué hace Satanás? Lleva a Cristo ¿qué? A la cruz y dice, ahí vencí. Pero ahora lleva a la cruz y Cristo muriendo, ahí le aplastó la cabeza a Satanás. Colosenses 2, 13 al 15, vamos ahí, mis hermanos. Vean, aquí son palabras dadas a nosotros, a aquellos que hemos sido salvados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué dice? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Sí? Perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:13. Vean lo que dice el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acta de los decretos es la ley de Dios. Son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos que nos acusan. O sea, el objetivo de la ley de Dios no es salvar. ¿Sí, mis hermanos? O sea, nadie se puede salvar por obedecer la ley de Dios, porque nadie la puede obedecer. Se nos dice en las Escrituras que el ministerio de la ley es un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque hace ver a todos que estamos ¿qué? Muertos. Entonces, cuando dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, se refiere a todas nuestras faltas. ¿Contra qué? Contra la ley de Dios. ¿Cuántas faltas? Que nos era contraria, quitándola en medio, clavándola en la cruz, en Cristo, en la cruz, con Él. ¿Qué quiere decir ahí? Él mató nuestra condenación, porque la llevó ¿qué? En Él la llevó nuestra condenación. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades. Aquí cuando dice estos principados y potestades, son todos esos ángeles caídos, incluido Satanás.
Todos esos que nos acusan, que nos acusaban, ahí los despojó. ¿Por qué? Porque ya no tiene manera de acusar a ninguno de los escogidos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí Cristo pagó ¿qué? Por nosotros. Por eso, así es como lo derrotó a Satanás. Hablé de esto el domingo pasado, quise hablar más hoy para que nos quede claro que es un enemigo ya derrotado, obviamente, ¿verdad? Entonces, Cristo quita de en medio la condenación de todas nuestras faltas, todas. Nuevamente meditan esto, todas, pasadas, presentes, futuras, todas las faltas de todo su pueblo. Por eso él oró: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, porque él sabía lo que él pasaría. Él viviría un infierno. ¿Por qué? Porque la ira de Dios sería descargada sobre él y el mismo Padre desampararía al Hijo, algo que no entendemos. Pero él vivió eso. Estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Por amor de todos nosotros. Amén. Amén. Entonces él ahí despoja a estos principados y potestades, porque ya no hay culpa por la cual podamos nosotros ser acusados. Romanos 8, 33, 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? O sea, es el que llevó nuestra condenación en la cruz. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Joel Vicky comenta que, en segundo lugar, Cristo hirió la cabeza de Satanás con su victoriosa resurrección. Él dice: Satanás no pudo retener a Cristo en la tumba, pues el Hijo de Dios no sería corrompido, por cuanto no cometió pecado y la muerte no le podía retener. Amén. Cosas que vimos el domingo pasado, pero que nos sigan quedando claras. De nuevo, por su vida de obediencia, por su amor por nosotros, por su muerte de cruz, él ahí aplasta la cabeza. ¿A quién? A Satanás. Ahí derrota la muerte y la condenación de nuestros pecados. Pero ahora lo que quiero que veas es que enlaces los dos nombres. Mira, porque Jesús es Dios fuerte, por eso Él es el Padre de nuestra eternidad. ¿Sí lo ves? O sea, estos nombres lo que están anunciando es el ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. Admirable consejero, Él se encarna y con milagros anuncia un mensaje. Pero Él también venía a derrotar a nuestros enemigos por medio de su obediencia perfecta y muerte de cruz. Dios fuerte. Y porque Él es Dios fuerte, Él es el Padre de nuestra eternidad. ¿Lo estás viendo? Espero que lo veas. Por eso este nombre aplica solamente ¿a quién? A Jesús. Por eso Jesús, por su obra, es el autor de nuestra salvación. Pero también lo es porque Él en su vida marcó el camino para llegar a la eternidad. Por eso Él es el pionero, porque Él va delante de nosotros. Vean, ¿cuál fue el camino de Jesús? Estamos viendo de que Él es el autor. Ya vimos por qué. Porque Él vence. Porque es Dios fuerte, Él es el autor de nuestra salvación. Amén. Pero que vamos a ver ahora que Él es el pionero. ¿Por qué? ¿Cuál fue el camino de Jesús? Y esto lo hemos visto, gracias a Dios, en Primera de Pedro, pero aquí se ve de otra forma, mis hermanos, un poquito más profunda, creo. Vean, el camino de Jesús fue nacer, sufrir por vivir en santidad, amén, morir, resucitar y ascender a la gloria. Y por eso Él es el pionero. Él nos marcó ese camino. ¿Por qué? Porque cuando Él vence a nuestros enemigos, que son ¿qué? El pecado, la muerte y Satanás, nadie podía impedir que nosotros naciéramos de nuevo. Nadie podía impedir, ya nada, no había nadie, porque Él ya había vencido. Por eso cuando la voz de Cristo te fue proclamada y por medio del Espíritu Santo tú la escuchaste, tú llegaste a nueva vida, así como Lázaro. Lázaro, sal fuera. ¿Quién podía resistir eso? Nadie. ¿Por qué? Porque Él ya había vencido a todos los enemigos. Aquel que nos tenía tinieblas espirituales, Satanás, ya estaba vencido. Esa esclavitud del pecado ya estaba vencida. La misma muerte fue vencida. ¿Ves? Entonces, Él nos marca el camino porque nos hizo nacer de nuevo. Importante, ¿verdad? Nacer de nuevo. Una nueva naturaleza, una nueva disposición para amar y para obedecer a Dios. Y por eso llevamos una vida de obediencia, una vida de lucha contra el pecado. Y por eso mismo, como Cristo, seremos atacados ¿por qué? Por el mundo. Pero venceremos porque Cristo venció. ¿Sí? Cuando estemos ahí sintiéndonos derrotados, no pienses en ti, piensa en Cristo. Piensa en Cristo. Él venció. Él venció.
Y él fue el que murió por mí. Él me va a dar a mí la victoria porque Él venció. Pon tus ojos en Cristo. Amén. Y si morimos, resucitaremos. ¿Por qué? No trates de entender, oye, ¿cómo sé? No, tú pon en tu mente, yo voy a resucitar porque Cristo resucitó. Pon tu fe en Cristo, solo en Cristo. O sea, tienes que creer realmente que Él resucitó. ¿Y por qué resucitó? Tú vas a resucitar si es que mueres. Y mira, y tú vas a vivir eternamente porque Él vive eternamente. Eternamente. Ese es el camino que nos marcó el Señor Jesucristo. Por eso Él es autor y pionero de nuestra eterna salvación. Y tenemos un texto, Hebreos 5, 8 y 9. Vamos ahí. Hebreos 5, verso 8 y 9 dice: miren, hermanos, en este texto el autor de Hebreos resume todo lo que ya vimos, todo lo que vimos. Lo resume aquí. Pero voy a explicar otras cosas que complementan lo que ya expliqué. ¿Sí? Dice: aunque era hijo, ¿de quién habla? Cristo, Dios encarnado. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a ver qué significa. Habiendo sido perfeccionado, ¿qué dice? Vean, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estamos viendo aquí las dos palabras. Autor de la eternidad, ¿sí lo ves? ¿Autor de qué? De eterna salvación. Y cuando menciona para los que le obedecen, ahí nos está diciendo que Él es el pionero. Como Él fue obediente, nosotros somos obedientes porque vamos que detrás de las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está encerrado todo esto. Pero hay que aclarar unas cosas. Cuando leemos que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, vean, a esto se refiere. Él, siendo hijo de Dios, Él sabía por todo lo que pasaría. Amén. Él sabía. Por todo Él sabía. Sí, Él sabía que lo iban a traicionar. Él sabía que iba a pasar por un juicio que era espurio, ¿verdad? Él sabía que lo iban a bofetear, latigar, crucificar. Él sabía por todo, pero siendo hombre tenía que pasarlo. O sea, Él sabía por lo que iba a pasar, pero cuando dice que aprendió la obediencia es que siendo hombre lo pasó. A eso se refiero. Un pequeño ejemplo. Es como si a ti te dicen por todo lo que tú vas a pasar en una cirugía y sabes perfectamente por todo lo que vas a pasar. Y aunque lo sabes, realmente lo terminas de saber hasta que pasas por esa cirugía. ¿Sí lo ves? Es algo similar para poder entender un poco a qué se refiere que por lo que padeció aprendió la obediencia. Es decir, Jesús en su humanidad, Él debía demostrar obediencia plena. Y fue aprendiendo obediencia, es decir, fue viviendo la obediencia, fue demostrando su obediencia. Y entre más avanza su ministerio, si tú ves los evangelios, fueron avanzando más los ataques. Fueron malos ataques contra Él. Pero Él aprendió, por eso, la obediencia, hasta que llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Cristo, por medio de su obediencia, es autor de eterna salvación, porque da vida eterna al pecador. Y de la misma manera, hermanos, nosotros debemos aprender la obediencia. Debemos aprender a sufrir por Cristo. Y en nuestra vida, si perseveras en santidad, porque vas a perseverar porque es la palabra del Señor. ¿Qué se espera? Que cada vez vas a tener más santidad, pero ¿qué se espera? Cada vez que más ataques. Pero este ataque aquí, aprendiste a sufrir por Cristo. Amén. Caminas en santidad y viene otro ataque, pero aprendiste a sufrir por Cristo. Y viene otro ataque y otro. Pero tú que estás en paralelo a tu santidad, ¿qué vienen? Los ataques. Pero ¿qué viene más? Tu aprendizaje a sufrir por Cristo. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que estés dispuesto a dar tu vida por Cristo. Hasta ese punto. Quiera Dios llevar a cada uno de nosotros hasta ese punto. Claro, quiero dar mi vida por Él. Claro que sí. Él dio todo por mí. Yo lo doy todo por Él, porque Él me espera en la gloria. Sí me siguen, mis hermanos. Por eso es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y dice aquí Hebreos 5:9 de Jesús, habiendo sido perfeccionado. O sea, y hay que entender también esto, porque tiene también mucho impacto en nosotros. Dice, o sea, Jesús como Hijo de Dios es perfecto desde la eternidad. Desde la eternidad Él es perfecto.
Pero vean ustedes, vemos que lo que ya dije de alguna forma, a medida que sus sufrimientos van aumentando, Él también fue aumentando en su disposición de dar su vida. Entonces aquí cuando vemos la palabra perfeccionado, se refiere a que Él llegó al cumplimiento completo de toda la tarea que Jesús tenía que desempeñar. Habiendo sido perfeccionado, se fue acercando hasta que en la cruz, ahí fue perfeccionado, porque ahí en la cruz Él dijo, tetelestai, ¿verdad? Consumado es. O sea, ahí Él cumplió toda su obra, y es a lo que se le llama la perfección. ¿Sí lo ven, mi hermano? ¿Sí entiende esto? Por eso dice, habiendo sido perfeccionado, o sea, fue llevado por medio de ¿qué? Vida santa, sufrimientos, hasta que dice, consumado es. Él entregó su vida después de que Él cumplió con todo. Por eso esta palabra, Él es perfecto en el sentido de que Él cumplió con toda su obra. ¿Y cuándo fue perfecto? En la cruz, cuando murió. Y de la misma manera, ¿qué tenemos que aprender nosotros con esto? Vean, junto con el aumento de nuestro amor y obediencia por Cristo, lo que ya dije, vamos a crecer en amor por Cristo y en obediencia, amén, vamos a crecer, pero también vamos a crecer en sufrimientos por causa de Cristo, hasta que lleguemos a ser perfeccionados. ¿Y cuándo va a ser eso? ¿Cuando muramos o cuando Él venga por segunda vez? Por eso Él es pionero. Medita de nuevo en esta enseñanza, mi hermano. Entonces Jesús es Padre de nuestra eternidad. Amén. El autor de nuestra eterna salvación. Porque con su vida, muerte y resurrección ganó para nosotros la vida eterna. Y es el pionero porque nos marcó el camino que tenemos que vivir para llegar a la salvación. Y nuestro camino es nacer de nuevo, sufrir por causa de Cristo, hasta llegar con Él ¿a dónde? A la gloria. Y llegaremos, ¿por qué? Punto 3. Porque Jesús es quien preserva nuestra eternidad. Aquí quiero que vayamos a Apocalipsis, mis hermanos. Aquí quiero, mi hermano, que todos nos vayamos con la imagen que Dios puso en el apóstol Juan cuando estaba en Patmos. Él estaba allá, fue exiliado a Patmos por causa de ¿qué? De Cristo. Un tiempo de persecución, un tiempo de sufrimiento. Y quiero que leamos y veamos quién es este niño que nos fue nacido. ¿Quién es este hijo de la mujer? ¿Sí? Este hijo de Abraham, este hijo de David, el que viene, muere para derrotar a todos nuestros enemigos. Ve tú quién es el que está preservando tu eternidad. Quiero que veas en quién tú estás totalmente seguro. Y después de verlo, di, Señor, yo llego contigo porque depende totalmente de ti y no tengo duda que llegaré contigo. Quiero que nos vayamos con esta imagen. Y vean, es el Hijo en su gloria que aprendimos el domingo pasado. De nuestro glorioso Rey exaltado, las puertas eternas se abrieron ¿para qué? Para darle paso, gloria allá en la ciudad celestial. Nuestro guerrero valiente, amén, nuestro Dios fuerte, el Gibor, el Padre de nuestra eternidad. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él es nuestro glorioso Rey exaltado, amén. El que ahorita está reinando allá desde su cielo. Él gobierna todas las cosas, como veremos. ¿Y qué dice el apóstol Juan? Dice, cuando le vi que caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira, aquí cuando Jesús dice, ve, tu Rey exaltado,
Amén. Cuando dice, yo soy el primero y el último, Él está usando las mismas palabras que Dios se atribuye a sí mismo en Isaías 41:4. Te lo voy a leer. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? O sea, Dios está enseñando en Isaías que Él es soberano sobre toda su creación. Dice, ¿quién llama las generaciones desde el principio? Y es donde dice, yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Entonces, cuando el Hijo de Dios dice de Él mismo que Él es el primero y el último, nos está enseñando que Él es el Señor soberano sobre toda la historia. Es lo que te está diciendo. Dice, yo soy el que he controlado toda la historia. Yo anuncié lo que pasaría, yo me encargué de que pasara todo lo que pasó. O sea, tú estás en mi perfecto control, que es soberano. Tú llegaste a salvación porque todos los acontecimientos que pasaron en tu vida fueron controlados por tu bendito Señor Jesucristo. Nada fue casualidad. Recuerda cómo llegaste y nada fue casualidad. Y Él ha hecho, hemos visto que Él ha hecho que se cumplan que todos sus propósitos. Y uno de sus propósitos es de que tú y yo lleguemos a la gloria junto con Él. Y se va a cumplir. Él dijo en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Entonces, cuando leas primero y último, acuérdate, Él es el Señor todo soberano que tiene en control toda la historia y yo estoy en sus manos. Amén. Y cuando Jesús dice, el que vivo estuve muerto, me hace aquí que yo por los siglos de los siglos. O sea, aquí está aludiendo a su triunfo sobre el poder de la muerte. Es lo que está aludiendo aquí. Él venció a la muerte. Y porque Él vive por los siglos de los siglos, nosotros viviremos por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando Jesús dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, significa que Cristo gobierna incluso sobre la muerte misma. O sea, Cristo estuvo bajo el control de la muerte, ¿sí? Pero resucitó. Pero ahora no solo Él, no solo Cristo fue librado del poder de la muerte, sino que Él tiene el poder, por lo que estamos viendo, el poder para determinar quién más será liberado de la muerte misma. El poder para rescatar a alguien de la muerte misma es Jesucristo. Y si estás en Cristo, Él ha determinado liberarte del poder de la muerte por cuanto te amó desde la eternidad. Entregó su vida por ti. Él ha determinado liberarte de la muerte misma. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús es nuestro Padre de eternidad, amén. El autor de nuestra eternidad por tres aspectos, como vimos. Número uno, Jesús es eterno, pero tuvo un principio. Alguien eterno nos tiene que dar eternidad, pero para darnos vida eterna se tiene que identificar en todo con nosotros, amén. Número dos, Jesús por su obra es el autor y pionero de nuestra eternidad. Por cuanto Jesús venció a todos nuestros enemigos, nuestro Dios fuerte es el autor de nuestra eternidad. Y es nuestro pionero porque Él nos marcó el camino. ¿Cuál fue? Nacer de nuevo, sufrir por amar y obedecer a Cristo y llegar a la gloria junto con Él. Y llegaremos, ¿por qué? Porque Jesús es quien preserva nuestra eternidad. Por eso Jesús es Padre eterno, Padre de nuestra eternidad. Amén. Y porque Él vive, nosotros viviremos por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito Padre, gracias Señor. Gracias Padre, solo tu Espíritu Santo nos muestra estas verdades tan gloriosas acerca de la persona de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y por favor, pon cada día más esta seguridad que tenemos en Él, por su bendita obra gloriosa, redentora por nosotros. Verdaderamente se encarnó, vivió una vida perfecta y vence a nuestros enemigos, pero resucita con poder. Y con ese poder Él nos trajo a nueva vida. Cuando nos llamó, llegamos a vida y entendemos que es una vida para amarte y obedecerte. Y entendemos que entre más te amemos y te obedezcamos, más sufrimientos llegarán por tu causa. Y gracias, Padre, porque nos has concedido esa bendición. Creer en ti y sufrir por ti. Entendemos, Padre, que este es nuestro camino a la gloria y lo queremos vivir, Haz en nosotros, muévenos cada vez a más obediencia, más amor por ti, bendito Padre. Hazlo, Señor. Tenemos la plena seguridad de que porque nuestro Cristo vive por los siglos de los siglos, nosotros viviremos también por los siglos de los siglos. Amén. Gracias.
por la obra de Cristo en la cruz. Amén.